¿Qué pasa, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, tío. Oye, ¿qué vas a hacer ahora mismo? Pues ahora mismo me voy a ir a bailar. ¿A bailar? Exactamente. Pues yo, macho, yo me voy a ir a cocinar, que es hora de comer. Muy bien. Hey, welcome my friends, to the 16th lesson of the Real Spanish. Vamos a hacer, como siempre, para empezar, la solución de just doble sentido. Vamos a ver la frase. Luija is gonna tell us in English. And Juan will translate it for us into Spanish. So, the sentence was, this crook always steals some bread and pork sausage. What's the word, Juan? Yo creo que la palabra es chorizo. We call crooks chorizos. Yes, a thief that is not a big thief. If just un chorizo is someone that just steals pues, a bit of bread and sausage. But then we also use chorizos for politicians. When they steal money from all of us, we say, those are chorizos, so not chorizos. Okay? Mm-hmm. And the other meaning is? The other meaning is a chorizo. As we said in the vocabulary section. Okay. So remember, the sentence is? The sentence is, el chorizo roba algo de pan y mucho chorizo. O no. Roba pan y chorizo. Something like that. Well, today we are going to start learning how to conjugate verbs in Spanish. A bit tricky point for you. Okay, verbs in infinitive and infinitivo in Spanish will end in ar, primera conjugación, segunda, oír, tercera. Today we are going to start with primera conjugación. Verbs that end in ar in the infinitive. Okay, let's take a pattern. Let's follow the pattern to conjugate verbs. Okay, when you take a verb in Spanish and say, por ejemplo, bailar, remove ar, and we get bail is the root. Always with the root is when you have to add the ending of each yo to el. For example, yo bailo. So yo is o. Correct. Tú bailas. Bailas. Él o ella baila. Nosotros bailamos. Vosotros bailáis. Y ellos bailan. Vamos a ver otro, por ejemplo, Juan. Cocinar. Yo cocino. Tú cocinas. Él cocina. Nosotros cocinamos. Vosotros cocináis. Y ellos cocinan. Venga, y uno más. Cantar, which means to sing. Ok, yo canto. Tú cantas. Él canta. Nosotros cantamos. Vosotros cantáis. Y ellos cantan muy bien. And now the last verb. Saltar, which means to jump. So, yo salto. Tú saltas. Él o ella salta. Nosotros saltamos. Vosotros saltáis. Ellos saltan. So notice how you have to follow always the same pattern. This is el presente. We are talking about presente. Lista de traducción. Okay, let's take another translation list. Lista de traducción. You know the way it works. I'm gonna give you the sentence in English, and you have to stop the video, say it aloud, and then Juan will answer or translate into Spanish. So let's begin. I never work on Saturdays. Nunca trabajo los sábados. We like to walk round the forest. Nos gusta andar alrededor del bosque. This car isn't mine, it's Anna's. Este coche no es mío, es de Ana. I always eat at my mom's. Siempre como en casa de mi madre. And sometimes I have dinner there too. Y algunas veces también ceno allí. In summer, it's very hot in Seville. En verano hace mucho calor en Sevilla. And in winter, it's very cold in Burgos.
En invierno hace mucho frío en Burgos. And in autumn, it rains a lot in Galicia. En otoño llueve mucho en Galicia. And in spring, it's windy in Cádiz. En primavera hace mucho viento en Cádiz. Does it snow a lot in Madrid? Nieva mucho en Madrid. Vocabulario. Ok, vocabulario again. This time more food, pero esta vez del mar. Ah, seafood. Exactly. Okay, what do we have, Juan? Pues lo primero que tenemos es el marisco. Es una Marisco. variedad. You know, marisco, you can find gambas that are shrimps. Gambas. Qué rica, sí. Then we have langostinos, that is king prawn. Ujú. Say Okay. la gamba reina, no? King prawn. Then we have percebes, I think in English is barnacles. Ujú. We have Cigalas, langostas. lobster, no? Lobsters. And then we have something that is called carabinero. Is a kind of king prawn, is too red and very expensive. But you can cook a nice paella with carabinero, eh? Ujú. Then what else do we have from the sea, We Juan? have calamares, Muy ricos. We have chirlas, almejas. almejas, and cangrejos, crabs. Aprendamos fonética española. Bueno, hoy en fonética vamos a aprender la letra L. En español es le, li, la, lo. In English is more like la, like the Catalan L. We have catalán, pues la L catalana es más parecida a la inglesa. La castellana es L. So, the first word is lengua. Me he quemado la lengua con la sopa. Listo. Este niño es muy listo. Lápiz. Necesito un lápiz para escribir una carta. Libro. Estoy escribiendo un libro. Letra. Pero Juan, yo no puedo entender tu letra. Luz. Enciende la luz. Lámpara. Pero si no te funciona la lámpara. Limón. Échale limón a la paella. Ligar. Juan, nosotros ya no podemos salir a ligar. Estamos casados. Liso. El suelo es liso. Just, doble sentido. Ok, once again, doble sentido. Nueva frase, new sentence. Luija is here to tell you. Okay, the sentence is I'll be there tomorrow morning. Easy one for you. Spanish. De la calle. Luija, Hey, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué tal? una vez más aquí. Oye, mira, ¿qué te iba a decir? ¿Te acuerdas tú de Silvia, la chiquita esta del instituto? Creo que sí, me acuerdo. Que Bueno, era sí, me acuerdo. muy guapa, ¿te acuerdas y tal? Pues tío, creo que le gusto, macho. Ni de coña. Como que no, ¿tú qué dices? Estás siempre mirándome, tío. Bueno, yo creo que eso es imposible. ¿Qué te juegas a que me la ligo, tío? Bueno, ¿qué te juegas a que algo es como, in English you say, how much do you bet? ¿Cuánto te apuestas? Es like, ¿cuánto te apuestas? ¿Cuánto te juegas a que, pues me juego un café, o me juego, whatever, ¿ok? Ok,
we got to the end of this lesson. Take care. We'll see you next week. And have fun. Bye.